Bueno, ¿qué tal? Buen día. Vamos a continuar con funciones continuas y vamos a ver una serie de tres teoremas. Vamos con el primero, teorema de conservación del signo. Esto es siempre en presencia de una función continua, ¿eh? Si f de x es una función continua en x igual a, o sea, en un valor definido de x, y se ve que f de a, por ejemplo, es positivo, o sea, es mayor que 0, es decir, esto quiere decir que la función para x igual a está por arriba del eje de las x. Ahora vamos a hacer un dibujo. Existe un intervalo abierto, digamos, tal que para todo x perteneciente a ese intervalo abierto, que está entre a menos delta y a más delta, delta es un número pequeño, digamos. También lo vamos a representar para que se entienda. Se verifica que se conserva el signo, ¿sí? Que si para f de a era positivo, en un intervalo alrededor de a, también es positivo. Eso es lo que quiere decir. Entonces esto traducido gráficamente, a ver cómo sería. Vamos a hacer un lugar aquí debajo, vamos a hacer un gráfico donde pongamos de manifiesta estas condiciones que plantea el teorema, que se conserva el signo en una función continua. Entonces, por ejemplo, trazamos aquí un par de ejes cartesianos. Bueno, y en este caso habla de que para un valor a, en el eje de las x, f de a, supongamos que es positivo, o sea, mayor que 0, f de a positivo, mayor que 0, ¿sí? Tenemos ahí. En un intervalo en torno de a, así, por ejemplo, entre, este sería a menos delta, sería este valor, y este sería a más delta, es decir, sumo un infinitésimo, un valor pequeño delta, y me voy a la derecha. Entonces, en este intervalo, dice que existe un intervalo donde para todo valor la función conserva el signo. Bueno, supongamos que la función sea una cosa así, pasaba así. Entonces, existe un intervalo donde la función sigue siendo f de x positiva. Eso es lo que dice el teorema. O sea, sigue dando para todo valor de x perteneciente a este intervalo, donde cae la función del lado positivo. Es decir, f de x es mayor que 0. Eso es lo que quiere decir este teorema. Entonces, repasamos el enunciado. El enunciado dice, teorema de la conservación del signo. Si f de x es continua en x igual a y f de a mayor que 0, existe un intervalo abierto tal que para todo x perteneciente a ese intervalo, al intervalo en el eje de las x, ¿no? Si existe un intervalo abierto que sería este, alrededor de a, o sea, entre a menos delta y a más delta, tal que se verifica que para todo x, dentro de ese intervalo, la función sigue siendo positiva. O sea, si para a f de a es positiva, alrededor de a también se cumple que la función es positiva, conserva el signo. Esto se da en funciones continuas. Podríamos ver que en una función por ahí discontinua, esto digamos, no se garantiza que conserve el signo, por ejemplo. O sea, ¿cómo sería el caso donde no se cumple esto? Bueno, podríamos hacer un dibujo. A ver, aquí debajo. Vamos a ver, aquí vamos a hacer otro dibujo. Supongamos que este es el eje Y. Este es el eje de las X. Entonces, supongamos para f de a. Para a tengo f de a. Acá, hasta ahí sería positivo también, pero supongamos que la función hace así, por acá, y de pronto por acá, la función sigue y hace así. Entonces, en un intervalo alrededor de a, para todo x, la función sigue siendo positiva, porque tomé que para a, f de a es positivo, entonces en un intervalo alrededor de a más delta, a más delta y a menos delta, sigue dando positivo. Y sí, de este lado sí, pero veo que de este lado la función no es positiva. ¿Y eso es culpa de qué? De que la función no es continua. O sea que el teorema
de conservación de signo se ajusta bien cuando la función es continua. No puedo hablar de conservación de signo si me encuentro con una función que de pronto tiene una discontinuidad.